Bien, entonces, buen día a los que se han unido a último momento a la clase. Ahí pueden ver la presentación, chicos. Sí, profe. Bueno, ok. Bueno, el tema que nos vamos a referir esta semana está referido al estudio microbiológico de productos lácteos, o sea, a partir de la leche, el análisis microbiológico de leche y algunos productos derivados, que muchos de los productos derivados tienen una impronta tecnológica para la evaluación de diferentes productos, o sea, me refiero a no solamente a productos lácteos en sí, sino la combinación de productos lácteos con otro tipo de producto alimenticio, o como materia prima, o como para la elaboración de otro tipo de productos lácteos. Eh, a ver, no sé quién más entró. A ver, salgo un ratito. ¿Alguien más entró? Ahí le doy admisión. Y vuelvo a la presentación. Bien, entonces, les decía que eh, el objetivo de este trabajo práctico es lo primero y principal es conocer la biota de la leche y de diferentes productos derivados. Como les decía, la leche como tal, que se obtiene de la vaca o de algún animal que produzca leche, va a tener una biota normal, o sea, una microbiota normal, que va a producir un deterioro del producto si no es procesado tecnológicamente, y me refiero a una pasteurización y una refrigeración inmediata luego de sufrir la extracción, de producirse la extracción de la leche de un animal que produzca leche. Entonces, esta biota mucho va a depender de la sanidad del animal y de posibles enfermedades que puedan aparecer y ser vehiculadas por la leche, y por lo tanto puede aparecer en un producto derivado. A ver, ¿alguien más entró? Ahí le doy la admisión. Entonces, este práctico se va a referir no solamente a describir qué tipo de microbiota contaminante, deteriorante o patógena puede estar presente en la leche y en los productos derivados, sino que vamos a ver en una segunda etapa de este práctico, la última etapa, que no solamente hay microorganismos que son deteriorantes del producto, sino que en el caso de productos derivados, como son la elaboración de yogur, la elaboración de kefir, la elaboración de quesos, muchos microorganismos que provienen de la leche tienen una actividad metabólica que le va a dar ciertas características al producto final y que hacen a la diversidad de productos lácteos que hoy conocemos. Entonces, ¿y a qué me refiero con esto? Que me voy a referir no solamente a la característica organoléptica del producto, sino también a la consistencia que le otorga la presencia de estos microorganismos que, si bien se puede decir beneficiosos de cierta manera, le otorgan esta característica única y distintiva a un producto lácteo. Entonces, estos objetivos, los objetivos principales que vamos a buscar con este práctico, es establecer la presencia de microorganismos patógenos y deteriorantes del producto, y en una segunda instancia, aquellos microorganismos que de cierta manera puedan tener una actividad tecnológica y que hoy en día se comercializan y se producen microorganismos que son aislados de diferentes matrices lácteas, y que a nivel industrial se aumenta su número y son comercializados para la elaboración de tal o cual producto lácteo. Hoy en día
desde el punto de vista de la producción láctea, y las grandes fábricas de productos lácteos como Sanco, La Serenísima, Parmalat, diferentes tipos de industrias utilizan microorganismos que le van a otorgar al producto final ciertas características organolépticas deseables al producto. Por eso vamos a comenzar desde la materia prima de entender cuál es la presencia y a qué se debe la presencia de microorganismos en la leche, y luego nos vamos a trasladar al producto derivado y a la fabricación de productos lácteos utilizando microorganismos que tengan una impronta tecnológica en el producto lácteo. Entonces, para que podamos entender, debemos saber cuál es la microbiota que pueda estar presente en la leche. Como les decía, mucho va a depender, o sea, la calidad microbiológica de la leche, mucho va a depender de la sanidad del animal y el manejo del animal, principalmente de las ubres del animal. Ustedes de seguro deben haber o conocen cómo se extrae la leche, que se puede obtener en forma manual o a través de mecanismos de extracción que permiten obtener una leche que luego van a ser procesadas y van a ser utilizadas como materia prima para diferentes productos lácteos. Entonces, la sanidad de la ubre es algo importante a tener en cuenta, ya que dependiendo de la salud de la ubre y de la vaca, en definitiva, muchos de los microorganismos que puedan producir alguna patología o pueden producir daño en la ubre o puede deteriorar la leche, mucho va a depender de, vuelvo a repetir, de la sanidad del animal y de la forma de extracción de esa leche del animal y su conservación. Entonces, una ubre que está enferma y debido a una infección microbiana, estos microorganismos pueden pasar a la leche y la leche se torna de baja calidad, ya que se acuerdan ustedes que la leche es un producto lácteo que tiene principalmente como hidrato de carbono la lactosa y proteínas de diferentes variedades, principalmente la caseína y otras sustancias minerales y enzimas principalmente, que le van a otorgar a este producto nutritivamente ventajosa al ser consumida, pero si hay presencia de microorganismos es un medio de cultivo que le va a servir como sustrato a diferentes microorganismos, por lo tanto van a producir el deterioro de la leche. Entonces esta baja calidad de la leche, ya que todas estas sustancias que yo le estoy nombrando, su calidad y la cantidad de estas sustancias van a servir como principio activo para la elaboración de productos derivados. Entonces, la presencia de microorganismos deteriorantes hacen que esta calidad de la leche se vea disminuida y por lo tanto no pueda ser utilizado para la elaboración de un producto derivado. Además de producir un deterioro en la transformación de estos sustratos que yo le estoy nombrando, muchos de los microorganismos pueden ser patógenos, es decir, producir toxinas o producir infecciones, no solamente en la ubre, sino también en la leche, si no ha sido previamente tratada correctamente. Y con respecto al tratamiento, una vez que se saca la leche de la ubre, la pasteurización de la leche es algo importantísimo a tener en cuenta, ya que este tratamiento térmico de más o menos de entre 63 y 73 grados centígrados hacen que todos los microorganismos patógenos que puedan provenir de la extracción de la leche se mueran, y por lo tanto muchos de estos microorganismos que puedan ser patógenos no estén presentes en los productos derivados. Entonces, también la refrigeración es algo importante, ya que
como estamos obteniendo una leche a una temperatura del cuerpo de la vaca, si nosotros la refrigeramos en forma inmediata, este shock térmico de descenso y temperatura y luego una pasteurización hace que toda la biota que esté vehiculizada por la leche se deteriore y no mantenga su viabilidad. Por lo tanto, nutricionalmente hablando, la leche se va a mantener en las buenas condiciones para ser utilizado en los productos derivados. Básicamente la leche, como les decía, tienen proteínas, tienen lípidos, que en la gran mayoría de los microorganismos que están presentes en la leche no la utilizan, pero sí estos lípidos para la elaboración de productos derivados, como por ejemplo manteca o mantequilla o crema de leche, es importante saber, tener en cuenta cuáles los tipos de ácidos grasos que pueden estar presentes, ya que a través del proceso de oxidaciones de lípidos puede llegar a producir malos olores o también por la actividad de algunos microorganismos, principalmente hongos, llegan a producir un deterioro de los lípidos de la leche, dando ciertos gustos rancios al producto lácteo y no sea consumible. Con respecto a las proteínas, la proteína de la leche para la elaboración de queso, por ejemplo, es algo también importante a tener en cuenta, ya que estas proteínas se precipitan a través del proceso de fermentación que ocurre en la leche, a partir de la lactosa que tiene la leche. Entonces es algo importante a tener en cuenta para el proceso de elaboración de quesos o la elaboración de yogur, ya que se produce la precipitación de estas proteínas debido al descenso de pH que ocurre por el metabolismo microbiano, principalmente debido a la presencia de algunas bacterias lácticas o algunas enterobacterias o algunas bacterias que tengan un metabolismo fermentador, cuyo producto final del metabolismo va a ser la producción de ácidos orgánicos que van a hacer descender el pH de la leche, por lo tanto cambia el punto isoeléctrico de la leche y haciendo que precipite esa leche. Además de tener todos estos nutrientes que yo le estoy hablando desde el punto de vista, me refiero desde el punto de vista nutricional de la leche, que es un alimento muy rico en nutrientes, el efecto que se produce por los microorganismos hace descender la calidad microbiológica de la leche. Y de ahí viene el precio de la leche. Si tenemos un animal que tiene un sistema de trazabilidad la que se denomina buenas prácticas agrícolas, con el manejo de los animales y se mantiene un plan de vacunación, un buen pastoreo, un buen alimento balanceado para el animal, todo eso va a repercutir específicamente en la calidad nutricional de la leche y en la sanidad del animal. Por lo tanto, la calidad de la leche que se extrae es muy buena y va a servir para la elaboración de un producto derivado. Entonces, haciendo un poco de repetición de lo que les decía, vamos a ver esta parte de lo que es bueno y lo que es malo, tanto en la leche como materia prima, como en la elaboración y lo bueno que se obtiene de la leche para la producción de un producto derivado. Bien, además de tener todas estas particularidades por parte de la leche, como les decía, vamos a hablar de microorganismos deteriorantes, microorganismos patógenos, y nos vamos a referir a algunas bacterias que son beneficiosas, como son las bacterias lácticas, y cómo podemos describirlas para que luego sean aplicadas tecnológicamente para la elaboración de un producto lácteo. Dentro de los microorganismos deteriorantes, bueno, como les decía hace rato, los microorganismos que puedan deteriorar la leche, la mayoría de ellos son microorganismos fermentadores de la lactosa. Acuérdense que es un medio líquido, o sea, la leche es un medio líquido y es un ambiente propicio
para el desarrollo de microorganismos, en donde podemos ver muchas enterobacterias, puede estar presente Salmonella, puede estar presente Escherichia coli, Shigella, o sea, todos los géneros que están emparentados con la familia Enterobacteriaceae. Así también puede estar presentes otros microorganismos como bacterias gram positivas, como Listeria monocytogenes, en algunos casos puede estar Bacillus cereus, diferentes tipos de microorganismos que van a tener esta actividad fermentativa o oxidativa a partir de los nutrientes que tenga la leche. Puede estar presente Staphylococcus aureus, y muchos de estos microorganismos van a servir como microorganismos indicadores no solamente de la sanidad de la ubre, sino también del manejo y de un buen proceso tecnológico. En el caso de los procesos tecnológicos, como yo les decía recién, en el caso de la pasteurización de la leche, los coliformes totales y las enterobacterias son muy buenos indicadores de un proceso, un buen tratamiento térmico, ya que estos microorganismos, al tener una temperatura óptima de crecimiento de 35-37 grados centígrados, y siendo que la pasteurización es a 63 o a 73 grados centígrados, estos microorganismos se ven afectados y mueren con este tratamiento térmico. Por lo tanto, son buenos indicadores de una buena pasteurización, o si yo después del proceso térmico lo sigo determinando, sigo viendo la presencia de estos grupos microbianos, puede haber una recontaminación de la leche post-tratamiento térmico. Así también, el grupo más significativo que podemos utilizar como microorganismos indicadores son los mesófilos heterótrofos aerobios. O sea, previo a la pasteurización se suele realizar como método rutinario para ver la calidad microbiológica de la leche recién obtenida de la vaca, este recuento de microorganismos, ya que de esa manera vamos a saber la sanidad del animal o de la leche que se está obteniendo de un grupo de animales que se está ordeñando. Entonces, de esa manera yo puedo saber cuál puede ser el futuro destino de la leche para la elaboración de un producto lácteo, o bien si hay mucha contaminación microbiana, me va a estar diciendo también la sanidad del animal, como también la forma de extracción o la calidad de extracción de la leche, porque puede haber una contaminación en el proceso de ordeñe. Yo les decía hace rato que la forma también de extracción de la leche es a través de la forma manual, ¿no? Entonces allí el operario es un factor de contaminación muy importante de la leche, así también como los utensilios que se van a utilizar para recolectar la leche, en el caso de que elaboren un producto artesanal. En el caso de quesos artesanales, cuando se obtiene la leche, se lo obtienen en recipientes plásticos sin haber tenido una buena higienización. En donde se obtiene la leche es en el caso, por ejemplo, en el caso de las cabras, acá en el norte de la provincia, se obtiene en el corral donde está lleno de bosta. Entonces, ese ambiente no es el propicio para realizar la extracción de la leche, porque esta bosta, o por el viento, puede llegar a contaminar la leche. Entonces, al hacer esta determinación de recuento de mesófilo heterótrofos aerobios, me va a estar indicando la sanidad de la leche y los posibles orígenes de contaminación que pueden provenir tanto de la sanidad de la ubre de la vaca o de la cabra, o de la oveja, dependiendo del animal de donde se extraiga, así también como la calidad de sanitización de los utensilios, como también de la sanidad del operario que va a obtener la leche, y en el caso de las grandes industrias, la sanidad de los equipos para extraer la leche. También me va a estar diciendo el grado de limpieza y sanitización que tienen estos equipos para ver la calidad de la leche, y que va a influenciar la calidad de la leche.
Entonces vamos a ver algunos grupos indicadores, así también como los microorganismos termodúricos, que ustedes lo van a encontrar en el práctico. Estos microorganismos, los termodúricos, son aquellos que van a sobrevivir al tratamiento térmico. Y hay algunos, principalmente los microorganismos esporulantes, como yo les decía hace rato, el Bacillus cereus es un microorganismo patógeno, o el género Bacillus, puede estar presente luego del proceso de pasteurización debido a que este microorganismo tiene esas esporas de resistencia y que por el tratamiento térmico que sufre la leche no es suficiente para matar este microorganismo. Sí es su célula vegetativa, pero no las esporas. Entonces puede estar presente en un producto derivado. Por tal motivo, a ver, yo voy a salir un poquito de las diapositivas en el PowerPoint y le voy a mostrar un poquito del práctico. No sé si están viendo el práctico en la pantalla. ¿Lo están viendo, chicos? Sí se ve, profe. Bueno, ahí en el práctico se habla de algunas características de la leche, como por ejemplo algunos factores antimicrobianos que pueda tener la leche, como la lactoperoxidasa, la lactoferrina, la lisozima, las proteínas de la leche unidas a la vitamina B12, el ácido fólico, que es una vitamina muy rica que tiene la leche, y algunas inmunoglobulinas, es decir, que de por sí, por la naturaleza de la leche, tiene estas enzimas y algunas proteínas que tienen una actividad antimicrobiana, es decir, que la leche de por sí ya tiene algunas sustancias que hacen inhibir la microbiota que pueda contaminar la leche. Pero aún así no es suficiente para deteriorar, realizar una buena conservación de la leche, y las bacterias siempre ganan la pulseada y empiezan a deteriorar el producto. Y no solamente las bacterias pueden deteriorar el producto, sino que también los mohos y algunas levaduras pueden estar presentes, ya que los mohos y las levaduras son ambientales y pueden llegar a contaminar la leche si no se ha realizado una buena práctica de extracción de la leche. También en el práctico, algunos microorganismos dominantes que pueden estar presentes producto de esta extracción o producto de la sanidad de la ubre o el manejo de la leche. Acá les muestro algunos géneros importantes: Lactococcus, Lactobacillus, Leuconoctogue, Enterococcus, Streptococcus. Puede estar presente hasta Pseudomonas, que en el caso de Pseudomonas aeruginosa o Pseudomonas pútida, que es lo que hemos visto en el práctico de pescado y en el práctico de agua, como son microorganismos que producen pigmentos, pueden llegar a producir el deterioro de la leche por la formación de estos pigmentos. Se produce una leche de color verde o color azul, o puede bajo luz UV florecer la leche, que es uno de los productos metabólicos producidos por la presencia de este microorganismo que es Pseudomonas. Así también, pues, como les decía, puede haber algunas levaduras presentes en la leche que, bueno, nosotros en la cátedra estamos realizando dos tesis doctorales en base a conocer cuáles son las bacterias lácticas que pueden estar presentes en producto lácteo de origen artesanal de acá de la Quebrada de Humahuaca, así también como levaduras, diferentes levaduras, y describir algunas levaduras que pueden estar presentes en un producto lácteo derivado, como son los quesos artesanales. ¿Y qué función cumplen estos microorganismos en estas matrices lácteas? Bueno, y dentro de los organismos que son los termodúricos, podemos encontrar especies del género Bacillus o Clostridium, así como también bacterias gram positivas, como es en el caso de Listeria. Y fíjense, dentro de las Enterobacteriaceae, Afnia, Citrobacter, Serratia y algunos microorganismos relacionados a la Pseudomonas, como Flavobacterium, Aeromonas, Artrobacter, entre otros microorganismos que puedan estar presentes en la leche y que pueden llegar a producir algún deterioro en la calidad organoléptica del producto, que luego va a repercutir en la calidad organoléptica del producto lácteo derivado. Bien, dentro de las bacterias lácticas, en donde nosotros podemos describir las diferentes especies que están presentes en la leche,
lo podemos clasificar en homofermentadores y heterofermentadores. No sé si se acuerdan ustedes en microbiología general, cuando vieron, no sé si lo vieron, si no me dicen, en los diferentes tipos de fermentaciones que tienen las bacterias. Y dentro de las fermentaciones lácticas se las podían clasificar en homolácticas y heterolácticas. Y eso se debía al producto metabólico que se producía a través de estas fermentaciones. Principalmente lo que tienen en común ambas fermentaciones es que van a producir ácido láctico, pero en el caso de las homolácticas solamente producen ácido láctico, y en el caso de las heterofermentativas, además de producir ácido láctico, pueden llegar a producir dióxido de carbono, así también como otros productos metabólicos como son el alcohol, entre otros productos que ya vamos a ver, como por ejemplo también la fermentación butilenglicólica a través de la formación de acetoína, que es otra de las particularidades que se buscan como actividad tecnológica por parte de las bacterias lácticas, porque este producto metabólico es que le va a dar el sabor o el flavor principalmente de productos como el yogur, que no sé si ustedes alguna vez, además de degustar un yogur, lo han olido, o sea, lo han olfateado, y van a ver que tiene un rico olor, a típico olor a yogur, y es debido a este producto metabólico, debido a la presencia de ciertos microorganismos que van a ser utilizados en el starter o en el cultivo de iniciación para la elaboración de un yogur. Así también podemos encontrar algunos heterofermentadores facultativos y algunos ejemplos de ellos. Fíjense aquí, les muestro el Lactobacillus casei o el Lactobacillus plantarum, el Lactobacillus breve o el Lactobacillus reuteri. Estos microorganismos hoy en día, el año pasado, en el 2000, el año 2020, fueron reclasificados, así que estos microorganismos, si ustedes lo googlean, no van a tener el mismo nombre. Por ejemplo, el Lactobacillus brevi se llama Levi Lactobacillus brevi, o sea, le han puesto nuevos nombres a estos microorganismos porque, como les decía, hoy en día a nivel mundial estos microorganismos tienen un boom en su estudio, porque no solamente son aplicados o son extraídos y son aplicados en productos lácteos, sino también suelen ser utilizados en otras matrices industriales, alimentarios, como por ejemplo en el proceso de panificación. Ustedes saben que en la elaboración de pan se utiliza generalmente levadura, pero como estos microorganismos también son microorganismos fermentadores, también pueden ser utilizados para la elaboración de pan. Y en otros productos, como el caso de la cerveza o en el caso de los vinos, que también se han documentado producciones con la utilización de las lactobacterias. Pero, ¿por qué se utilizan estos microorganismos? Bueno, hoy en día existe información que estos microorganismos son conocidos como GRAS, o sea, son generalmente reconocidos a nivel mundial como microorganismos seguros. ¿Por qué le digo esto? Porque no tienen un efecto patogénico en la persona que está consumiendo un alimento que está siendo vehiculizado con este microorganismo, con estos microorganismos, ¿no? Con los lactococos, las bacterias lácticas. Y también algunas levaduras, bueno, como les decía, Fabi está haciendo su doctorado con levaduras, que todavía está haciendo un estudio con respecto a la utilización de levaduras en productos lácteos. Como sabemos que las levaduras, como les decía hace rato, son utilizadas en productos de vinificación, en la elaboración de cerveza o en la elaboración de pan, pero también se está haciendo estudios para que las levaduras puedan ser utilizadas en la elaboración de productos lácteos, que generalmente son los únicos microorganismos que se han utilizado hasta ahora son las bacterias lácticas, y ver si se puede hacer algún consorcio entre las bacterias lácticas y las levaduras para la producción de productos lácteos. Bueno, para no andarme tanto en el tema, vamos a ver algunos microorganismos que van a deteriorar o van a producir algún efecto
no deseado en el producto lácteo, como bueno, les decía recién, la pseudomonas, que puede llegar a producir leches de un color verde, un color marrón, o un color azulado o fluorescente, o también algunas levaduras que llegan a producir algún pigmento marrón que no es deseado en el producto lácteo. Bueno, todo eso se hace en estudios previos para ser considerados para la elaboración de este cultivo de iniciación que yo le estaba diciendo hace rato, y que en una segunda parte lo vamos a ver cómo seleccionamos ese cultivo lácteo. Entonces, en esta primera parte vamos a ver específicamente lo que son deteriorantes. Y lo que le quería mostrar, y es lo que está presente en el práctico, que ustedes después lo pueden leer, que el Código Alimentario Argentino, fíjense que establece ahí en su artículo 556, 558, 559 y 567 algunas normativas en base a la leche. Fíjense que acá vemos que la leche, las determinaciones que se realizan, el recuento en placa de mesófilos aerobios totales, recuento de coliformes totales y fecales, Staphylococcus coagulasa positivo, Salmonella, Escherichia coli, se hacen algunas pruebas de fosfatasa y peroxidasa y la presencia de aflatoxina M1, que eso ya lo vamos a ver cuando veamos el práctico de hongos. Pero como verán, el criterio microbiológico para cada uno de los microorganismos que he nombrado es diferente dependiendo de la actividad tecnológica que ha sufrido la leche. Acá vemos que la leche entera pasteurizada se hace un recuento de microorganismos de bacterias mesófilas. ¿Se acuerdan que yo les decía que eso va a depender de la sanidad del animal, de la forma de extracción de la leche, sin haber realizado, acá después de haber realizado el proceso de pasteurización, el proceso de recuento de coliformes, que debe tener menores a 50 luego del proceso de pasteurización, ya que estos microorganismos se destruyen por el proceso de pasteurización. E. coli tiene que estar ausente, fosfatasa negativa, porque el proceso de pasteurización no solamente actúa frente a la actividad microbiana, sino que también destruye la actividad enzimática, principalmente de la fosfatasa y la peroxidasa. Bueno, la ultrapasteurizada también, fíjense, tienen otras determinaciones microbiológicas, y la leche entera en polvo, en donde fíjense que a medida que va aumentando o se va modificando este tratamiento tecnológico de la leche, la exigencia microbiológica es mucho más rigurosa. Por eso fíjense que aquí en el caso de la leche entera, fíjense que hay algunas determinaciones que no se realizan, sí en el caso de la ultrapasteurizada y la leche entera en polvo, en donde vemos que la exigencia aumenta, y bueno, los criterios microbiológicos de recuento es mucho más exigente. Y eso se debe a que justamente como estamos nosotros, o en el caso de la industria alimentaria, está realizando procesos tecnológicos exhaustivos, la rigurosidad de la determinación microbiológica también tiene que ir a la par. Por lo tanto, se debe realizar estas determinaciones microbiológicas. Y con respecto a las determinaciones de microbiológica de un producto derivado, como por ejemplo en el caso del artículo 605 del Código Alimentario Argentino, fíjense que las determinaciones microbiológicas no son muy diferentes en el caso de la leche. Sí, ya no va a estar, por ejemplo, mesófilo heterótrofos aerobios, pero sí va a estar presente coliformes totales, coliformes fecales, Staphylococcus coagulasa positivo, Salmonella, Listeria monocitógenes, que tienen una particularidad de poder resistir estos tratamientos tecnológicos que va a sufrir la leche, y la presencia de moho y levaduras, y el criterio microbiológico de recuento y la determinación de cada grupo microbiano va a depender mucho del porcentaje de humedad del queso. Acuérdense que, no sé si alguna vez ustedes vieron cómo se hace un queso, pero una vez que se realiza el cuajado de la leche, es decir, el precipitado se utiliza el cuajo y se produce el precipitado de las proteínas de la leche,
se produce un desuerado de la proteína, que es como si fuera una ricota, y se separa del suero, lo que queda toda la parte líquida de la precipitación de la leche. Eso es filtrado y luego se hace como un amasado o un empaquetado, un aprisionamiento de la proteína de la leche, y se van a formar diferentes tipos de queso. Y eso va a depender mucho del grado de pérdida de humedad, como yo le estoy nombrando acá en esta tablita, que a medida que va aumentando la pérdida de humedad, o la pérdida de agua, o sea, va aumentando la pérdida de agua, y además como el proceso de elaboración estacionado de los quesos se le agrega sal, esta sal también actúa a través de un proceso de sinéresis, haciendo que se pierda mucha agua y deshidratando el producto, y que a medida que se va estacionando, es decir, que se deja estacionados los quesos, se van transformando en diferentes tipos de quesos. Queso Gouda, el queso brie, el queso fresco, el queso rellanito, que es el queso que ustedes utilizan para rallar, el queso de rallar. Entonces, a medida que va aumentando el periodo de estacionamiento, se van produciendo diferentes variedades de queso, y por lo tanto el criterio microbiológico para cada uno de estos productos lácteos va a depender mucho del grado de estacionalidad del producto, y por lo tanto el porcentaje de humedad, como les estoy mostrando en esta gráfica. Bien, entonces, para no extenderme más en lo que esto ustedes después lo pueden leer en el práctico, vuelvo a la diapositiva y vamos a comenzar cómo se debe procesar un producto lácteo. No sé si tienen alguna duda con respecto a lo que yo les estoy hablando, si tienen alguna consulta con respecto a lo que les estoy contando en este momento. ¿O vamos bien, chicos? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? ¿No tienen ninguna pregunta hasta ahora? ¿Se va entendiendo? No, profe, por el momento no. ¿No? Muy bien. Bien, entonces vamos a comenzar con el práctico en sí, cómo se debe procesar una muestra muestra láctea o producto derivado lácteo. Vuelvo a la presentación. Entonces, la metodología, en el caso de mesófilo heterótrofo aerobio, eso también bueno, después cuando termine les voy a hacer un comentario más que me estaba olvidando. Bueno, en el caso de mesófilos, es la misma metodología que hemos realizado hasta ahora con la determinación de mesófilo heterótrofos aerobios, ¿sí? Como las otras muestras. A partir de 10 o 25 gramos de muestra, que puede ser una manteca, no en el caso del queso, pero sí en el caso de la leche, por ejemplo, si a mí me pide el Código Alimentario Argentino establecer, porque no sé si ustedes se han dado cuenta que en las tablitas estas que yo les mostré hace rato, en el caso de la leche estaba mesófilo heterótrofos aerobios, pero en el caso de los quesos no estaba mesófilo heterótrofos aerobios. ¿Esto por qué? Porque en el caso de los quesos, como es un producto fermentado, y la fermentación es debida al desarrollo de microorganismos que pueden ser deseados o no deseados, eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante, porque eso me va a estar diciendo de la calidad microbiológica del producto. En el caso de la leche, como les decía hace rato, me va a estar indicando la calidad del producto, de la materia prima. Pero en el caso de los quesos, no se debe realizar eso, porque al ser un producto fermentado, la carga microbiana va a aumentar. Es decir, que cuando yo haga toda esta metodología que le voy a explicar ahora, si yo tengo un alto recuento, no quiere decir que el producto esté deteriorado o se esté a punto de deteriorar, sino que muchos de los microorganismos que son fermentadores aumentan su número, ya que tenemos que producir un alimento fermentador. ¿Se entiende la diferencia entre uno y otro? Eso ocurre mucho en el caso de la industria alimentaria. En productos fermentados generalmente no se hace determinación de mesófilo heterótrofos porque justamente, o sea, como la carga microbiana va aumentando debido al proceso tecnológico que va a sufrir el producto alimenticio, esa determinación no va a ser validera, digamos, porque siempre me va a salir un recuento alto.
No solamente en productos lácteos ocurre, sino también, por ejemplo, en el caso de carnes fermentadas, como por ejemplo en un salame, no se suele realizar mesófilo, sino que se busca algún indicador de higiene, como por ejemplo en el caso de coliformes totales o coliformes fecales, que son los que me va a indicar mejor la calidad higiénica del producto. Pero bueno, retomando a el de mesófilos, vamos a utilizar 10 a 25 gramos del producto lácteo, lo vamos a pesar y lo vamos a colocar en un LMS donde va a haber 90 a 225 mililitros de agua peptonada tamponada, en algunos casos, o dependiendo del microorganismo que sea, como le decía hace rato, le mostraba que en el caso de Salmonella, como vimos en la parte teórica, puede ser un caldo lactosado también, en un producto lácteo. Bueno, eso va a depender qué grupo microbiano nosotros querramos realizar. En este caso, en mesófilos, con un agua peptonada tamponada es suficiente para realizar su recuento. Siempre en esterilidad, por supuesto. Y luego realizamos las diluciones decimales, hasta 10 a la menos 6, utilizamos cada una de las diluciones, sembramos en profundidad 1 mililitro o 0,1 mililitro si lo vamos a realizar en superficie, en placas de agar recuento o agar nutritivo, lo vamos a llevar a incubación a 30 a 35 grados centígrados, generalmente por normativa para estos alimentos se los incuba a 30 grados centígrados, y luego se hace el recuento utilizando la formulita que ya lo hemos visto en las prácticas anteriores. Lo mismo ocurre con Staphylococcus coagulasa positiva. Se hace a partir de la muestra de la dilución a la -1, se va sembrando en el agar by Parker, ¿sí? En donde así vamos a ver la producción de colonias oscuras o colonias negras con un precipitado blanco y un halo transparente debido a la actividad de lecitinasa y proteasa, debido a las colonias que van a crecer debido a la utilización de este medio selectivo y diferencial, que es el By-Parker, luego del periodo de incubación a 30 a 35 grados centígrados, entre 24 a 48 horas, para la observación de la colonia típica de este microorganismo, de colonias oscuras, debido a la utilización de los nutrientes que tiene este medio de cultivo, como es el extracto de levadura, extracto de carne, caseína, cloruro de litio, glicina, piruvato de sodio, y luego se le va a agregar al medio de cultivo una emulsión de yema de huevo y una solución de telurito de sodio. Estas colonias oscuras se debe principalmente a esta reducción de telurito a teluro, y la emulsión de yema de huevo, vamos a ver, a partir de la emulsión de yema de huevo, vamos a ver la actividad lecitinasa y la actividad proteasa a través de la observación del precipitado blanco y el halo transparente, respectivamente. Bueno, acá vemos la plaquita típica de Staphylococcus coagulasa positivo, en donde vemos la colonia negra de bordes netos de más o menos de 1 milímetro de diámetro. Vemos ese precipitado blanco debido a la actividad lecitinasa, y el halo transparente debido a la actividad proteasa a partir de la yema de huevo que tiene el medio de cultivo. En algunos casos le ponen al medio de cultivo le ponen novobiosina, que es un antibiótico que me va a permitir aún más seleccionar a este microorganismo y a inhibir la biota acompañante y favorecer su recuento. Como su palabra le dice, Staphylococcus coagulasa positivo, a través del medio By-Parker, es una presunción de la presencia de este microorganismo, que luego lo debemos confirmar a través de la observación, primero que nada, de la observación de estas características de la colonia, luego seguido por una coloración de Gram, por supuesto. Acuérdense que estamos hablando de un estafilococo, entonces tenemos que ver la coloración de Gram, cocos Gram positivos y en racimos, ¿no?
Hay algunas otras bacterias o algunos, en el caso de levaduras, también suele producir este tipo de colonia, dependiendo de la muestra láctea que yo esté analizando y que me puede confundir. Por eso, siempre acuérdense que debemos realizar una coloración de Gram de las colonias típicas para descartar la presencia o ausencia del microorganismo de interés, ¿no? Si existe una levadura y yo lo hago la coloración de Gram y veo que es una levadura, no, directamente no hago el recuento de Staphylococcus coagulasa positivo. Bueno, entonces a partir de esas colonias típicas, de colonias negras con el precipitado blanco y el halo transparente, realizamos la prueba de la coagulasa a partir de una colonia típica. Generalmente se suele sacar entre 5 y 10 colonias típicas para hacer la prueba de la coagulasa, que se utiliza plasma de conejo o plasma sanguíneo, que en realidad esto se obtiene por la centrifugación de la sangre, y todo lo que queda arriba, el líquido amarillo, eso es lo que utilizamos, porque allí se encuentran todos los factores de coagulación que tiene la sangre y que a través de la utilización de este microorganismo que tiene una enzima que la produce, desencadena todo el proceso de coagulación del plasma. Entonces, una vez que realizamos el aislamiento de esa colonia típica del agar by Parker, lo colocamos en un caldo cerebro-corazón, vuelvo a repetir, entre 5 a 10 colonias típicas de este microorganismo, lo llevamos a incubar 24 horas a 30-35 grados centígrados y luego realizamos la prueba de la coagulasa, ¿no? Que es el plasma sanguíneo, donde vamos a agregar unos 100 microlitros del caldo en donde ha crecido cada una de estas colonias típicas, y vamos a ver si se forma luego de las 24 o 48 horas este plasma, esta coagulación que vemos como el precipitado blanco o la formación como si fuera como si fuera una gelatina en el plasma. Entonces acá vamos en el tubo de la izquierda una coagulasa positiva y una del tubo de la derecha una coagulasa negativa. Entonces, una vez que veamos esta coagulación en los tubos que hemos sembrado a partir de las colonias típicas de estáfilo, recién vamos a hacer el recuento del microorganismo en las placas, ¿no? Es decir, que primero debemos confirmar la presencia de Staphylococcus coagulasa positivo, y recién nos debemos referir a la placa del agar by Parker para realizar el recuento respectivo. Acuérdense que por el Código Alimentario Argentino establece un recuento. Entonces, primero debemos cerciorarnos que haya Staphylococcus coagulasa positivo para realizar el recuento. Ahora bien, si no hay, a partir de las colonias típicas que hemos observado, ninguna produce coagulación, directamente lo doy como negativo. No hay Staphylococcus coagulasa positivo. Como les decía hace rato, sí. ¿También se hacen en placas de duplicado? Sí, se hacen por duplicado, sí, se hacen por duplicado, y bueno, por eso de cada placa se saca más o menos unas 10 colonias. Y ya que me haces acordar de eso, volviendo al práctico, fíjense que acá, si están viendo ahí en la pantalla, en el cuadrito, o si ustedes tienen el práctico en la mano, Staphylococcus coagulasa positivo me permite entre un máximo de 10 a la 3, dependiendo qué tipo de queso sea. Bueno, acá todos me piden 10 a la 3, salvo el que tenga una humedad mayor al 55%, que me pide 10 a la 2. Y en el caso de la leche, leche entera no tiene que haber, la ultra pasteurizada tampoco no tiene que haber, pero sí en el caso de la leche entera en polvo, aquí hasta 100 unidades formadoras de colonia. ¿Y de qué va a depender de este recuento? Bueno, y esto va a depender del manejo de la leche, en el caso de si la muestra se va a partir de una muestra de leche, o en el caso de los quesos, si es un queso elaborado en forma artesanal, o si es un queso elaborado en forma industrial, es decir, en donde no está el manejo de la mano no mete la mano del hombre, sino todo a través de una maquinaria.
Pero bueno, todo eso va a depender justamente de este manejo para ver si hay presencia o ausencia de Staphylococcus coagulasa positiva. ¿Se entiende entonces cómo debemos realizar este recuento? O sea, yo primero debo confirmar la presencia de coagulasa positiva para recién referirme al recuento de las colonias en la placa agarizada. Por eso, para hacer el recuento de Staphylococcus aureus, generalmente me abarca entre 2 a 3 días para realizar un recuento y dar un resultado fidedigno si tenemos nosotros todo el material necesario para realizar este recuento. Bueno, pasamos al otro grupo microbiano, que es de bacterias coliformes por técnica de números más probable. En el Código Alimentario Argentino establece una normativa que es a través de la siembra en placa, es decir, que se utiliza, en vez de utilizar caldo macón, que como es la que hemos realizado o venimos realizando en los prácticos anteriores, se suele utilizar agar macónkey, o sea, se siembra en profundidad, y directamente se observan las colonias típicas de fermentación. O también se suele utilizar otros medios en donde se observa colonias rojas debido a la utilización de un medio cromogénico para coliformes totales o fecales. Yo les muestro esta porque es la que venimos utilizando generalmente, que es la utilización por el número más probable. La utilización de la serie de 9 tubos, la utilización de la tabla de MacReady, en donde eso ya es una repetición de lo que ya hemos visto en las prácticas anteriores, ¿no? Donde vemos la acidificación del medio, la producción de ácido y gas, y a partir de esos tubos positivos, que es un método presuntivo, luego lo debemos confirmar con la utilización de un medio específico, como puede ser el medio EMB o el medio EC para confirmar la presencia de bacterias de coliformes totales o coliformes fecales, dependiendo a qué temperatura nosotros pongamos a incubar estos tubos. Bien, ¿se entiende más o menos cuáles son las similitudes y diferencias que vemos con las técnicas anteriores? En el caso del número más probable para el coliformes, lo que me va a decir, si yo tengo un recuento alto, y dependiendo de qué tipo de muestra es partido para realizar el análisis, como le decía yo hace rato, en el caso de las leches, se hace coliformes totales y fecales para ver como indicadores, digamos, se utiliza como una herramienta como indicadores para ver si hubo una buena pasteurización o no, o bien si hubo una contaminación post-tratamiento térmico. Y en el caso de la leche en sí, de seguro va a haber, generalmente hay coliformes en una leche recién extraída de la vaca o del animal. ¿Por qué le digo esto? Porque acuérdense que la vaca se echa, o sea, se echa en la tierra, se echa en el suelo. Y si está en un establo donde hay bosta de vaca, las ubres se contaminan. Por lo tanto, estos microorganismos que provienen del tracto entérico, porque están en la bosta de la vaca, puede contaminar la ubre de la leche y contaminar la leche cuando se va a extraer la leche. Por eso digo que generalmente son utilizados como indicadores de una buena pasteurización de la leche. Acá en el norte no se suele utilizar leche pasteurizada. Ellos lo que hacen es obtener la leche y directamente elaboran el queso, porque justamente este proceso de pasteurización, además de producirse la disminución de la carga microbiana, también se pierde algunas actividades enzimáticas, como yo les decía hace rato, que son propias de la leche y que favorecen la elaboración del queso. Entonces, el proceso térmico no le es favorable a la elaboración de un producto artesanal, aunque hoy la legislación nacional establece que es obligatorio realizar el proceso de pasteurización para la elaboración de productos lácteos. Pero bueno, como acá la artesanía tiene una impronta turística y también tiene una impronta ¿cómo se llama?, de denominación de origen, es decir, que los quesos de acá, los quesos de la zona de la Quebrada de Humahuaca y del norte de la provincia,
tienen una impronta de sabor, aroma y también de la carga microbiana y los tipos de microorganismos que hacen que ese producto sea típico de acá y no de otra región. A nivel europeo, esto se está tomando mucho auge, ya que hay muchas provincias, por ejemplo en Italia o en España y en Francia, en donde están dejando de lado la pasteurización de la leche y justamente se está controlando o se está haciendo un control del manejo del ganado y del proceso de elaboración artesanal con la mayor rigurosidad posible o de buenas prácticas de fabricación, de forma tal de que de evitar este tratamiento térmico para que toda la biota propia de la leche y del queso le dé cierto sabor y aroma que es típica de la región. Eso es lo que nosotros queremos hacer con estos doctorados que yo le estaba diciendo acá en la cátedra, porque justamente el proceso de pasteurización, esta actividad tecnológica, hace que mucha de la biota propia de la región se elimine y que se pierda esa biota propia de la región y que le otorga al producto final características organolépticas muy deseadas al producto final. Y por lo tanto le da esa impronta económica al producto lácteo que se vende en la zona de la quebrada. Entonces es algo importante tener en cuenta, no solamente saber cuáles son los microorganismos deteriorantes y cuáles pueden ser los microorganismos beneficiosos que vamos a ver ahora a continuación. Y estos microorganismos son los lactobacilos o las lactobacterias, en donde a partir de la muestra que hemos analizado, hemos realizado las diluciones y vamos a utilizar un medio de cultivo que es el agar MRS. Este medio de cultivo es un medio denominado Menrogosa Sharp, que son los autores y los que han fabricado este medio de cultivo, que es específico para este microorganismo, o estos microorganismos, porque son varias especies. ¿Y qué particularidad tiene este medio de cultivo? Que es un medio de cultivo muy rico, tiene muchas vitaminas, y tiene ciertos minerales que para este microorganismo que nutricionalmente es muy exigente, y es por eso que se ha fabricado este medio de cultivo, me permite a mí realizar su recuento y poder aislar estas lactobacterias. Por eso a partir de las diluciones se siembra por duplicado en este medio MRS, o también puede haber otro medio que es el LAPTG, que vamos a ver cuál es su composición, pero en el caso de él, una vez que se lleva a incubar este medio de cultivo a 30 grados centígrados durante 48 horas, y otra particularidad que tiene este microorganismo es que es un microorganismo anaerobio facultativo o anaerobio. Hay algunas especies que son anaeróbicas o microaerofílicos. Entonces, para su cultivo se debe colocar en jarras de anaerobiosis o en microaerofilia con una velita dentro de la jarra de anaerobiosis, de forma tal que la vela consuma todo el oxígeno que está dentro del recipiente y libere dióxido de carbono en una concentración entre un 5 a un 10%. De esa manera, además de darle la temperatura óptima de crecimiento, se le otorga esta concentración de dióxido de carbono y oxígeno para que el microorganismo pueda crecer rápidamente. Bueno, como les decía, fíjense que es un medio de cultivo muy rico que tienen peptón, extracto de carne, extracto de levadura. Extracto de levadura es un hidrolizado de levadura en donde además de darle lípidos, proteínas, también las levaduras se las conoce que son muy ricas en vitaminas. No sé si alguna vez ustedes tomaron o conocieron lo que es la kombucha, que ese té es un té fermentado que tiene levadura, y eso es lo que se toma, y le otorgan muchos factores vitamínicos al que consume esta levadura, o van a la farmacia, compran extracto de levadura y se come, porque otorga a nuestro organismo muchas vitaminas. Bueno, como les decía, es un medio muy rico que tiene extracto de levadura, extracto de carne, glucosa, monoleato sorbitán, que esto es como si fuera un lípido que tiene el medio de cultivo, tiene fosfato de potasio, acetato, citrato de amonio, sulfato, o sea, tiene muchas sales minerales, que es muy
muy importante que tenga este medio de cultivo porque es un microorganismo que va a utilizar todos estos nutrientes para su desarrollo. Por eso le decía que se cultiva en jarras de nerobiosis, que esta es la jarrita que nosotros tenemos en el laboratorio, en donde así vamos a ver que en microaerofilia van a empezar a salir este tipo de colonias luego del periodo de incubación. Acá vemos que las colonias de lactobacilos, o lactobacterias en realidad, porque pueden ser lactococos o lactobacilos, son puntiformes, son muy chiquititas, de bordes convexos, blancas o cremosas, eso va a depender qué tipo de lactobacteria sea, y vamos a hacer el recuento previo a hacer una coloración de Gram. Acuérdense que las lactobacterias son bacterias Gram positivas, ya sean cocos o bacilos. Es muy bonito verlos al microscopio porque hay diferentes tipos de bacilos largos, bacilos cortos, cocos en cadena o cocos o diplococos, ya vamos a ver otras imágenes. Y en el caso de los lactococos, específicamente, que es el otro grupo microbiano dentro de las lactobacterias, vamos a utilizar el agar M17, también es un medio específico para los lactococos, que es muy parecido al MRS, pero tiene otros ingredientes, que acá vemos peptona de caseína, peptona de carne, peptona de soja, extracto de levadura, tiene glicerofosfato, sodio pentahidratado, sulfato de magnesio, el ácido sórbico, el ácido ascórbico, que es un inhibidor también, actúa como inhibidor de la biota acompañante, y una solución de lactosa al 10%, que es el nutriente específico que necesita este microorganismo para poder desarrollarse. Son medios ricos, es decir, acá no tenemos un medio diferencial o por el agregado de algún indicador de pH, sino que permite el desarrollo del microorganismo en sí. Bueno, y aquí vemos la colonia típica del M17, vemos también colonias puntiformes, que luego debemos realizar una coloración de Gram para confirmar que se trata de lactococos. Aún así, tanto en el MRS como el M17 se debe realizar la coloración de Gram, y generalmente lo que se hace para considerar y para ver si realmente son lactococos y lactobacterias o los lactobacilos es realizar la prueba de la catalasa. Estos dos géneros son géneros catalasa negativo, a diferencia de otros cocos, como puede ser estafilococo o estafilococo específicamente, que son catalasa positivos. Bueno, otro de los microorganismos que vamos a determinar es el reencuentro de enterococos. Acá, acuérdense que en el caso de los enterococos que hemos visto en el práctico de agua, es el mismo medio, es el agar biliesculina ácida sódica, en donde vamos a ver esas colonias típicas negras por la reducción de la esculina a esculetina, y con el halo oscuro alrededor de la colonia luego del periodo de incubación. A diferencia de los otros microorganismos, este enterococo no se lo coloca en jarra de nerobiosis. El único que se coloca en jarra de nerobiosis son los lactobacilos. Los lactococos no, y los enterococos tampoco, ¿no? Esa es una de las particularidades que se debe tener en cuenta. Y bueno, acá vemos la composición del medio de cultivo y las colonias típicas que podemos observar. Bueno, ¿cómo vamos con el tiempo, chicos? Si no, ¿están cansaditos? ¿Quieren que hagamos un descansito? Porque ya vamos a empezar a ver la parte tecnológica del práctico. ¿Chicos? ¿O tienen alguna pregunta hasta acá? No, profe, está bien, creo. Ya nos quedan poquitas cosas, pero ¿quieren que hagamos un descansito o seguimos? Seguimos, profe. ¿Seguimos? Es mejor un solo tirón. Bueno. Sí, sigamos, profe. Bueno, muy bien, sigamos entonces. Bueno, como ven, en estos medios de cultivo, tanto el MRS
como el M17 y como el medio el bilisculina ácida sódica, vemos el crecimiento de diferentes microorganismos que son de origen lácteo, ¿no? En el caso de los productos artesanales, específicamente de los quesos que no han sufrido un proceso de pasteurización y que no tienen una industrialización bien desarrollada, es muy común encontrar altos recuentos de enterococos. Es muy común, además de los coliformes totales o coliformes fecales, es muy común ver estos microorganismos. En el caso de los quesitos, estos que nosotros siempre vamos a comprar queso de cabra a la quebrada Humahuaca, siempre hay estos microorganismos, siempre. Gracias a Dios hasta ahora nadie murió por el consumo de quesos artesanales, pero siempre hay estos microorganismos, tanto coliformes, totales y fecales, como en enterococos. Siempre hay estos microorganismos. A diferencia de los que son industrializados, pero fíjense, no sé si ustedes pudieron comparar alguna vez, consumir un queso industrial, que, por ejemplo acá no sé si conocen la fábrica de queso de cabra, que es la que está en Humahuaca, un poquito más arriba, no me acuerdo la zona, cómo se llama, en donde hay una fábrica industrial de quesos de cabra, en que que se venden en el Monarca o en algunas despensas en los supermercados, venden estos quesos de cabra que son envasados al vacío y no tienen el típico gusto de queso de cabra de la región, ¿no? Y que por eso todavía persisten estas elaboraciones artesanales en las cuestas de Bárcena o allá en Volcán, en Pumamarca, en Tilcara o en Humahuaca, en donde son zonas de elaboración de estos productos artesanales. Y bueno, nosotros queremos revalorizar estos quesos, justamente conociendo o tratando de conocer la biota que forma parte de la elaboración de estos productos. Si bien no es un proceso de elaboración controlada, porque la fermentación es producto de la fermentación de todos los microorganismos, entre ellos los enterococos o los coliformes totales o alguna listeria, estafilococo, que son anaerobios facultativos. Fíjense que todos los microorganismos que he estado nombrando, además de las levaduras, son microorganismos fermentadores. Entonces, si no hay un proceso de pasteurización para la elaboración de un producto artesanal, esa fermentación es descontrolada y se produce en forma descontrolada y no es producida por microorganismos que son los deseados, ¿no? Por eso digo que siempre vamos a encontrar coliformes totales, coliformes fecales, hasta E. coli. Bueno, yo tuve la particularidad de poder encontrar hasta listeria monocitógenes en un quesito artesanal. Entonces, todos estos microorganismos que yo estoy nombrando son todos fermentadores, son todos que puedan producir ácido láctico. Acuérdense que los coliformes totales producen ácido láctico a partir de la lactosa, todos son productores de ácido láctico, pero en definitiva lo que queremos ver es que aquellos microorganismos que tengan interés tecnológico y que tengan una fermentación deseada y que provengan de un microorganismo que no sea patógeno o que no sean considerados deteriorantes, puedan ser utilizados para la elaboración de un producto artesanal. Entonces, para poder conocer estos microorganismos que tengan una impronta tecnológica para la elaboración de un producto lácteo, se hacen diferentes pruebas a nivel de laboratorio. Y acá les muestro algunas de ellas, que una es la capacidad de acidificación, la actividad proteolítica, la utilización del citrato, la producción de compuestos de aroma, como en el ejemplo como por ejemplo de la acetoína, y la actividad lipolítica esterolítica, que como les decía hace rato, hay muy pocos microorganismos, salvo las levaduras, que tienen una buena actividad lipolítica esterolítica, pero en el caso de las lactobacterias no tanto, muy pocas especies tienen actividad lipolítica, dentro de los microorganismos deseados me refiero, no así en el caso de una Escherichia coli, un Citrobacter, un Proteus, que eso
lo debemos eliminar porque justamente están emparentados con microorganismos patógenos. ¿Se acuerdan que cuando vimos microorganismos indicadores, microorganismos índice, estaban emparentados con microorganismos patógenos? Bien, entonces, a partir de las plaquitas que hemos observado nosotros, tanto en el MRS como en M17, no en el caso de los enterococos, porque ya les voy a decir por qué no se suele utilizar enterococos para la elaboración de un producto starter, pero en un cultivo de iniciación para la elaboración de un producto lácteo, dentro de los lactococos y los lactobacilos, que son los considerados microorganismos GRAS, o sea, los microorganismos reconocidos o generalmente reconocidos como microorganismos seguros a nivel mundial, estos microorganismos se le ha hecho muchas determinaciones a nivel del laboratorio, como por ejemplo resistencia a antibióticos, no producen factores de virulencia, es más, por eso son utilizados para la elaboración de productos como por ejemplo el Actimel, como por ejemplo los quesos bio, o algún otro tipo de producto en donde o el kefir, por ejemplo, que hoy en día, bueno, yo estaba en contacto con gente de Sunibron, en donde ellos querían saber, y estuvimos dando capacitación a la gente de Sunibron, en referencia a la elaboración de este producto que es el kefir, el kefir se elabora a partir de una bebida fermentada por microorganismos que puede ser un consorcio entre levaduras y lactobacterias. Pero esos microorganismos tienen que ser conocidos, o sea, tienen que tener un nombre y un apellido, que acá en forma artesanal lo utilizan sin saber cómo es la elaboración, que muchas veces, no sé si ustedes tuvieron la suerte, de que siempre le pasan de una familia a otra este kefir o granitos de kefir, donde están estos microorganismos y que son utilizados en forma domiciliaria para la elaboración del kefir en casa, o la elaboración de un yogur artesanal, un yogur a partir de un yogur que yo lo puedo hacer en casa y elaboro yogur en la casa saborizado con otros sabores, frutilla, qué sé yo, o le ponemos frutas, bueno, pero diferentes tipos de productos en donde si lo vamos a industrializar y lo vamos a legalizar la producción, debemos saber cuáles son los microorganismos que se utilizan para la elaboración de tal o cual producto. O sea, siempre debemos tener estandarizada la producción de estos alimentos derivados de la leche. Bien, entonces, como pruebas tecnológicas para saber si pueden ser utilizados o no para la elaboración de un producto lácteo, a partir de las plaquitas de MRS o del M17 o el LAPTG, no en el caso de los enterococos, pero primero debemos realizar una coloración de Gram, en donde tenemos que ver si es un microorganismo Gram positivo, si es un bacilo o es un coco Gram positivo. Vuelvo a decir que para ser considerados dentro de las lactobacterias debemos realizar la prueba de la catalasa. Tienen que dar catalasa negativo, si no se descarta. Directamente, si yo veo que en este medio de cultivo aíslo una colonia y le hago la prueba de la catalasa y veo que es catalasa positivo, lo debo descartar, porque no es una de las características propias de las lactobacterias. Además de ver la forma, ya sea un bacilo corto, bacilo largo, o en cadenas, o estreptobacilos, o cocos en cadena, o cocos en grumo, bueno, etcétera, etcétera, debo realizar esa prueba de la catalasa, ¿no? O sea, tengo que ver que en un portaobjeto colocar la colonia, colocar el agua oxigenada y me tiene que dar catalasa negativo para ser considerada y para seguir haciendo las pruebas tecnológicas que luego me van a decir si ese microorganismo yo lo puedo utilizar para la elaboración de un starter y elaboración de un queso. Bien, entonces, a partir de la observación de estas dos características de ser bacilos o cocos gram positivo, catalasa negativo, yo voy a realizar un aislamiento y lo voy a hacer crecer en un cultivo para tenerlo como cepa pura. O sea, tengo que hacer que el microorganismo crezca en un tubito solo, sin ningún tipo de contaminante, siempre y cuando
veamos estas dos características que recién le estoy nombrando. Y una de las pruebas tecnológicas que se debe realizar es la prueba de la determinación de pH y la acidez titulable, o bien se suele utilizar un agar-leche con un indicador de pH y se siembra el microorganismo. Pero, ¿cómo se hace esta determinación de prueba de acidez o pH? Esto es como si ustedes harían una titulación ácido-base, en donde el microorganismo es que va a producir la acidificación de la leche. Entonces, lo que se hace es inocular al 1% en leche descremada reconstituida al 10%, es decir, que se hace un tubito con leche en polvo, a partir de una leche en polvo común, ¿sí? Al 10%, y se le va a agregar unos 100 microlitros, por eso digo al 1%, del cultivo del microorganismo que yo hice previamente a partir de una cepa pura. Y luego se lo deja incubar 24-48 horas, generalmente 24 horas, y vamos a ver si se forma un coágulo. Acuérdense que este microorganismo es el fermentador, acidifica la leche, y la leche se va a producir la precipitación de la proteína, que es la caseína, y se va a formar este coágulo que vemos en el fondo del tubo, ¿no? Generalmente se utiliza 5 mililitros, 10 mililitros de la leche descremada reconstituida, y sembramos el bicho y lo llevamos a incubar. Y vemos que coagula. Esto es una propiedad importantísima a tener en cuenta para que el microorganismo sea considerado un starter primario. Vuelvo a repetir, un starter primario. ¿A qué me refiero con esto de starter primario? ¿Qué es la característica principal que yo busco cuando un microorganismo puede acidificar rápidamente la leche? Y eso es una característica que yo deseo observar en la producción de un queso, por ejemplo. Que me acidifique la leche, produzca la precipitación de la proteína y forme el coágulo. Así yo puedo ver un queso bien compacto, ¿no? Esa es una de las particularidades que yo busco. Lo que no les dije es que para la elaboración de un queso yo puedo hacer precipitar la proteína utilizando enzimas, o lo que también se llama la cuajada, que yo lo puedo comprar en alguna tienda agroquímica, y que a través de estas enzimas puedo hacer precipitar la leche. Pero esta tiene un origen biológico, es decir, que participan los microorganismos para la precipitación del microorganismo, de la leche, perdón. Otra de las particularidades, además de la coagulación, lo que yo hago es una titulación ácido-base. Entonces, como yo voy a dejar que el microorganismo acidifique la leche, voy a determinar qué cantidad de ácido láctico me está produciendo. Mientras más ácido láctico produzca el microorganismo en un tiempo determinado, mejor va a ser para ser considerado como starter primario, ¿no? O sea, que me acidifique la leche y que me produzca la precipitación de la caseína, y que va a ser una de las características deseadas para la elaboración de un kefir o de un queso o de un yogur, ¿tá? Que me precipite la caseína. Entonces, se hace esa acidez titulable, se determina la acidez titulable, que es utilizando hidróxido de sodio al 0,1 normal, y se determinan los grados Dornick, ¿no? Y la titulación se hace a las 6 y a las 16 horas. De modo que, por cada cepa que yo voy a determinar esta actividad, debo sembrar 2 tubitos de leche descremada reconstituida para determinar a las 6 horas y a las 16 horas la acidez, ¿no? Utilizo fenoftaleína, una solución de fenoftaleína, y voy titulando hasta la aparición de una coloración rosada, la aparición de la coloración de rosada, cuando llego al punto isoeléctrico de neutralización entre el ácido orgánico, el ácido láctico producido, y al ser neutralizado con el hidróxido de sodio 0,1 normal. Y ver esa característica como actividad tecnológica para el starter primario. Otra de las características deseables que se buscan en un microorganismo para ser utilizado, en el caso como starter secundario,
es la proteólisis. Ver que el microorganismo, por su actividad enzimática, por proteasas o por peptidasas que llega a producir el microorganismo, hidrolice un agar leche. O sea, este es un agar leche. Y vemos que luego del periodo de incubación vamos a ver ese halo alrededor de la colonia debido a la actividad enzimática, debido a la proteasa o peptidasa que pueda tener el microorganismo. Estas proteasas generalmente son vertidas al medio vertidas digamos, como proteínas externas o proteínas que están unidas a pared celular. Entonces, por eso directamente se utiliza el microorganismo entero, ya sea el caldo o la célula, el caldo con la célula, y se siembra en la superficie del agar. Y vemos esos halos alrededor de la colonia. ¿Y por qué buscamos esto como actividad tecnológica a través de la proteólisis? Porque muchos de los aminoácidos que se liberan producto de la actividad proteasa o peptidasa le da cierto sabor y aroma al producto lácteo, ¿no? O en algunos casos hasta la consistencia de los quesos, ¿no? Por esta actividad proteasa peptidasa debido a la actividad enzimática del microorganismo. O sea, por eso se detecta o se quiere detectar esta actividad tecnológica por parte del microorganismo. Otra de las particularidades que vamos a ver como starter secundario es la actividad lipolítica esterolítica. Como yo le decía, que la leche tiene muchos lípidos y que hay diferentes tipos de lípidos. El ácido caproico, el ácido caprílico, diferentes tipos de ácidos grasos de cadena corta o cadena larga que tienen la leche. Entonces nosotros lo que queremos ver es si realmente el microorganismo tiene la actividad enzimática lipolítica para poder disgregar o romper o hidrolizar estos ácidos grasos. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque en el caso de un producto lácteo, como por ejemplo las mantecas, se busca que el microorganismo no sea tan lipolítico, no sea altamente lipolítico, que tenga una lipólisis y una actividad esterolítica bastante leve, porque le va a dar al producto el flavor y el que le da cierto tipo de, o el olor típico de una manteca, que es ese olor rico a manteca, debido a la actividad de este microorganismo. Y esta particularidad se debe a la liberación de ácidos grasos libres, ¿sí? Que debido a esta actividad enzimática produce el microorganismo. Y se utiliza un agar manteca, ¿no? Un agar manteca y se siembra en pocillos, en donde aquí, bueno, en el práctico habla que se debe utilizar 3 elementos del microorganismo. Como nosotros hemos colocado al microorganismo en incubación en un caldo, debemos sembrar por separado, o sea, por eso se hace diferentes pocillos, el sobrenadante, o sea, debemos centrifugar este tubito para sembrar el sobrenadante del microorganismo. Al microorganismo lo debemos lavar con buffer, o sea, una vez que se centrifuga, lo debemos lavar con un buffer a pH 7 y esa resuspensión del microorganismo lavado lo debemos sembrar en otro pocillo, o bien también tenemos que realizar una hidrólisis del microorganismo por algún sistema de rompimiento celular del microorganismo para ver si dentro del citoplasma del microorganismo libera alguna o tiene alguna enzima hidrolítica y se siembra en otro pocillo. Es decir, que por cada cepa se debe sembrar el extracto libre de célula, la célula lavada y la célula hidrolizada, para ver cuál es el origen de la actividad lipolítica de este microorganismo. Entonces, se suele utilizar algún revelador para ver esta actividad lipolítica,
que se suele utilizar una solución saturada de sulfato cúprico, y vemos esos precipitados de color, un color azul medio turquesa, azul turquesa o celeste turquesa, que revela la actividad enzimática del microorganismo. O sea, debemos saber a partir de qué sustrato de esa cepa se va a producir esta actividad lipolítica e esterolítica. Y es otra de las características deseables, no muy fuerte, pero algo débil, para ser utilizada como starter secundario de ese microorganismo. Y ahí vemos acá un halo y el precipitado ese verde que ocurre porque el microorganismo se ha embebido, o los productos metabólicos de la actividad hidrolítica se acompleja con esta sal azufrada, saturada, y que me dice a mí que el microorganismo tiene una buena actividad lipolítica o no. Otro de los medios que vamos a utilizar como prueba, como starter secundario, que también tiene que ver y mucho con el flavor del producto lácteo, es la del citrato. Acuérdense la prueba del citrato de Simmons, ¿no? Que a partir de un caldo se siembra en el tubito de citrato de Simmons y vemos la coloración por viraje en indicador. Esta pruebita también se le hace a estas bacterias lácticas para buscar esa actividad metabólica que también es favorecedor del flavor y del aroma del producto lácteo. Otra de los productos metabólicos que se hacen es la producción de la prueba del Bosch-Proskauer, o sea, la producción de acetoína, que a partir del cultivo de una cepa pura lo vamos a sembrar en un tubito con leche descremada reconstituida, lo vamos a dejar en incubación, o sea, se siembra al 10%, y luego del periodo de incubación le vamos a agregar el revedor, que era el alfa-nastol con el hidróxido de potasio, y bajo agitación. Entonces, luego del periodo de estacionamiento, que se deja unos 15 minutos, vamos a ver ese halo blanco, ese halo rosado en la superficie, en donde vemos acá diferentes niveles de producción de acetoína a partir de diferentes cepas. Acá vemos que esta cepa, el primer tubo, que es una muy buena productora de acetoína, mientras que el extremo derecho vemos un tubo que no tiene actividad de acetoína. Entonces, esta cepa puede ser utilizada para dar ese flavor, el aroma típico de yogures, por ejemplo, que es una de las particularidades que se buscan, dar ese típico gusto a yogur. Bueno, entonces, en base a todas estas características que hemos nombrado, vamos a seleccionar tanto un starter primario como un starter secundario. Repito, en el caso del starter primario, principalmente buscamos que el microorganismo sea un buen acidificante y un buen un microorganismo que produzca coagulación de la leche. Y para el starter secundario vamos a buscar proteólisis, producción de acetoína, producción de citrato o asimilación del citrato, y no tenga muy buena característica de actividad lipolítica esterolítica, ¿no? Son todos métodos cualitativos. Hay métodos cuantitativos para poder seleccionar bien, pero acá yo les muestro métodos cualitativos para poder seleccionar lo que puedan ser starter primario y starter secundario, que en forma comercial a grandes industrias, yo por ejemplo lo puedo comprar al starter que está formado por dos microorganismos o un microorganismo que pueda hacer que tenga estas actividades metabólicas. Y son utilizadas para la elaboración de quesos o la elaboración de queso tibo, y bueno, los diferentes tipos de variedades de queso, o que puedan ser utilizadas para la elaboración de kefir o la elaboración de yogur. Y hay diferentes tipos de microorganismos. Por ejemplo, para el yogur se suele utilizar Streptococcus thermophilus y algún Lactobacillus bulgaricus para la elaboración de yogur. En el caso de los quesos, también algún Lactobacillus bulgaricus o algún otro Lactobacillus que me permita darle ese sabor, aroma típico al queso.
o alguna levadura, que eso es lo que nosotros queremos implementar con las tesis doctorales que estamos realizando a cabo. Pero bueno, esto es un pantallazo general, espero no haberlos cansado, que sí es un práctico bastante largo, porque este práctico nosotros lo vemos en 2 etapas, en dos semanas hasta 3 semanas, en donde vemos en una primera etapa lo que es calidad microbiológica del producto y en una segunda etapa donde vemos actividad tecnológica de estos microorganismos. Bueno, hasta acá sería todo. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta con respecto o les llamado la atención algo, lo que yo les estuve nombrando a medida que fui pasando las diapositivas. Chicos, ya deben estar cansaditos. A ver, voy a detener la grabación.